37. La era justicialista. Los primeros gobiernos de Perón. El 4 de junio de 1946, tercer aniversario de la Revolución, Juan Domingo Perón asumió la presidencia del país. Durante el lapso corrido desde las elecciones donde obtuviera la victoria, el gobierno de Farrell le ha facilitado a Perón los comienzos del suyo, mediante varias medidas. Nacionalizó el Banco Central, poniendo a su frente al hombre que comandaría la acción económica peronista, que es Miguel Miranda, un empresario impetuoso y afortunado en sus negocios. Autorizó una emisión de bonos del Tesoro, por 250 millones de pesos, intervino la universidad, estableció el control de cambios y creó el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que manejaría en adelante el comercio exterior. Además, puso a Perón nuevamente en actividad militar, dejando sin efecto su retiro y ascendiéndolo a general de brigada. El nuevo gabinete quedó así formado: Ángel G. Borlengui, gremialista, Interior; Juan Atilio Bramugila, abogado laboralista, Relaciones Exteriores; Ramón A. Cereijo, contador, Hacienda; Belisario Gache Pirán, fiscal federal, Justicia e Instrucción Pública; Juan Pistarini, general, Obras Públicas; Juan Carlos Picasso Elordi, estanciero con antecedentes estudiantiles socialistas; Agricultura; José Humberto Sosa Molina, general, Guerra; Fidel Anadón, capitán de navío, que fuera director de la Escuela de Mecánica de la Armada cuando el tiroteo suscitado al paso de la columna sublevada en junio del 43, Marina. Muchos serían los gabinetes que acompañarían a Perón durante sus gobiernos. Pero, sobre todo, el número de las carteras sería ampliado paulatinamente, perdiendo así importancia la figura de aquellos ministros que los compusieron, a quienes se sumarían incontables secretarios y subsecretarios de Estado. Es por ello que, de aquí en más, omitiremos la mención detallada de los mismos, citándolos solamente cuando, por una razón u otra, se justifique hacerlo. Perón nació en Lobos, alguien dice que en Roque Pérez, el 8 de octubre de 1895. De manera que contaba 50 años al hacerse cargo de la presidencia, edad que no representaba, retinto el pelo, redonda la cara y aún elástico el paso. Era robusto, tenía los brazos cortos y sonreía con facilidad, quizá con excesiva facilidad. Su carrera militar fue brillante, habiéndole tocado en suerte reprimir los desórdenes de la Semana Trágica y participar en la Revolución de 1930. Estudioso, fue profesor de la Escuela Superior de Guerra y pasó algunos años en Europa, analizando las realizaciones de los movimientos nacionalistas triunfantes en la época, especialmente el fascismo, cuya doctrina influirá profundamente en sus concepciones. Llevaba escritos varios libros sobre temas castrenses y luego los escribirá sobre temas políticos. Al igual que Rosas de la Lengua Pampa, compuso un diccionario de la araucana. Viudo de Aurelia Tizón y sin hijos, se casó con María Eva Duarte antes de asumir el gobierno. La Revolución del 43 y el papel preeminente que su habilidad y su enorme capacidad de trabajo le reportaron en el GO, lo elevaron a un primerísimo plano en la vida nacional, nivel que probablemente no supuso alcanzar cuando, hasta poco antes, era apenas un oficial maduro que no abrigaba certeza alguna respecto a coronar su trayectoria luciendo los soles de general que ahora llevaba sobre sus hombros. José Miguel Francisco Luis Figuerola, el gallego Figuerola, un español franquista, dotado de notable aptitud para la planificación, le preparó a Perón el esquema de una acción de gobierno con fuerte acento social y marcadamente estatizante, tal como era de rigor por entonces. Su proyecto, ensamblado con las propuestas pragmáticas de Miranda, dio origen al primer plan quinquenal, aprobado en octubre de 1946. Las exportaciones de carne y granos realizadas por la Argentina, durante los años de guerra, la habían transformado en acreedora de los países involucrados en el conflicto, especialmente de Gran Bretaña, lo cual le otorgaba una disponibilidad de divisas que fue apenas teórica, ya que las naciones deudoras establecieron que el importe de sus pagos solo podía emplearse para saldar obligaciones contraídas en la misma moneda con que se efectuaban y que, por eso, resultaba inconvertible. De modo que la Argentina se veía forzada a consumir su crédito en libras esterlinas adquiriendo mercaderías inglesas y a invertir su crédito en dólares, comprando productos norteamericanos. Con un inconveniente suplementario, la escasez de posguerra determinó que gran cantidad de materiales fueran declarados críticos, estando vedado al país obtenerlos. Pese a hallarse imperiosamente necesitado de recomponer y ampliar su escaso parque industrial, obsoleto a la sazón. Esta situación, unida al tono nacionalista que impregnó la gestión de Perón en sus primeros tramos, lo decidió a emplear buena parte de las divisas disponibles en comprar los ferrocarriles, los tranvías, algunas líneas de transporte terrestre y la compañía de gas a los ingleses, como así también la unión telefónica a un consorcio internacional con mayoría británica.
Seguramente tales adquisiciones resultaron un mal negocio, pues su precio fue elevado, el material comprado debía renovarse urgentemente, en algunos casos, las concesiones respectivas estaban por vencer. Sin embargo, fueron recibidas con entusiasmo, ya que los argentinos entendieron que había llegado la hora de manejar, por sí mismos, servicios que tenían indiscutible incidencia en la economía nacional. Unos cuantos buques, retenidos en nuestros puertos por el bloqueo alemán, habían sido comprados durante la presidencia de Castillo. Perón les agregó los de la compañía Dodero ex Mianovich, para formar la flota mercante del Estado. Se organizaron asimismo líneas aéreas, entre ellas Fama, que daría origen a Aerolíneas Argentinas y que efectuaba vuelos internacionales. Se construyeron diques y centrales eléctricas. Se inició la explotación del carbón de Río Turbio, tendiéndose un ferrocarril que cruzó la Patagonia, desde el yacimiento hasta Río Gallegos. Se tendió a marchas forzadas un gasoducto, que en ese momento fue el más largo del mundo. Se levantaron enormes policlínicos y barrios obreros. El Banco Hipotecario Nacional dio crédito para la vivienda, barato y a largo plazo. Se equipó a las Fuerzas Armadas con material moderno. Y se edificó el aeropuerto de Seiza, bautizado Ministro Pistarini, en homenaje al dinámico general que llevó adelante la obra. Por otra parte, a poco de asumir, Perón dispuso enviar cargamentos de trigo a los países hambriados por las privaciones que imponía la posguerra. En el caso de España, esa ayuda resultó generosa y prestada a despecho de las sanciones impuestas por los aliados vencedores al régimen de Franco, lo cual les valió al presidente y a su mujer la inalterable gratitud de los españoles, que no olvidaron el gesto. Paralelamente a estas realizaciones, el gobierno peronista generalizó el efectivo pago del aguinaldo recientemente establecido, transformó el sábado en día no laborable, desarrolló el sistema previsional e hizo de la CGT, Confederación General del Trabajo, una organización poderosa, vertical y naturalmente oficialista, cuyos representantes ocuparon carteras ministeriales, escaños parlamentarios y cargos diplomáticos. En 1949 se reformó la Constitución Nacional, adaptándola a la era justicialista. Tal reforma incluyó la garantía de los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad y la cultura, más bien retóricos, el estado de prevención y alarma, asimilable al estado de sitio y que facilitaba al gobierno la represión en caso de revoluciones o conmoción popular. Y dispuso que serían propiedad inajenable del Estado Nacional los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas y las demás fuentes naturales de energía, como así también los servicios públicos. Pero, sobre todo, estableció la posibilidad de que el presidente de la República fuera reelecto al concluir su mandato, abriendo de ese modo el camino para una segunda presidencia de Perón. Las nacionalizaciones de empresas extranjeras, la importante obra pública realizada, el desequilibrio fiscal y la mala administración de los grandes entes estatales creados, unido todo ello a graves dificultades para colocar las exportaciones argentinas, determinaron el comienzo de un periodo de inflación y el crecimiento de la deuda externa, pasando el país de ser acreedor a deudor. Cosa que trajo como consecuencia el relevo de Miranda y su reemplazo por Alfredo Gómez Morales, quien iniciaría una política de contención del gasto y de acercamiento a los organismos que regulaban el crédito internacional. María Eva Duarte de Perón, convertida ya en Eva Perón o, brevemente, Evita, juega un papel cuya importancia en la historia de ese periodo es indiscutible. Apasionada, implacable, valiente, deslenguada, abriga y suscita rencores tremendos a la vez que adhesiones exaltadas. Tiene 27 años cuando su marido llega al gobierno, viste con lujo y exhibe su belleza de actriz, químicamente rubia. Desde la fundación que lleva su nombre, distribuye favores discrecionalmente y los arranques de su carácter siembran pánico entre los ministros. Viaja por Europa, donde recibe acogidas entusiastas y algunos desaires. Secunda fervorosamente a Perón y, referida a esa asociación, flota aún una pregunta sin respuesta: ¿quién ejercía la dirección en ella? Personalmente estimo que fue Perón, si bien de modo sutil, soslayando choques y capeando las explosiones temperamentales de su mujer. En 1951 habrán de realizarse elecciones generales, a las que se presentará Perón en pos de una segunda presidencia. Pero la situación ha cambiado desde 1946. Cuenta el gobierno con una enorme maquinaria política, de la que entonces carecía. Dispone de los medios de difusión, que maneja Alejandro Apol, y no permite que los opositores se valgan de ellos. La propaganda oficial llega a ser agobiante y el estribillo, Perón cumple, Evita dignifica, se repite con un martilleo incesante. Pero el desgaste que produce la permanencia en el poder comienza a afectar al peronismo.
La frescura de aquella campaña improvisada en torno a la figura de un coronel con aire juvenil, presentado como opción frente a las injerencias de Expruille Breidan, se ve reemplazada por la invitación a prolongar un régimen ya conocido, que padece problemas económicos, que acoge en su seno personajes nada recomendables, que no admite disidencias, que tolera negociados y que, además, busca congraciarse con los Estados Unidos en procura de auxilios financieros, debido a lo cual le ha dado apoyo diplomático con motivo de la Guerra de Corea, iniciada un año antes. No obstante todo eso, sin embargo, el general conserva su peculiar magnetismo. Se venera la imagen de Evita en las viviendas más modestas y la plaza se sigue llenando de gente los 17 de octubre, gente que, al día siguiente, disfrutará el casi litúrgico descanso del feriado que se dedica a San Perón. El año anterior había sido encarcelado Ricardo Balbín, dirigente radical. En enero del 51 se declara una huelga ferroviaria impulsada por la izquierda, que determina se movilice a los trabajadores del riel, poniéndolos bajo régimen militar. Poco después, a raíz de un conflicto gremial alentado desde esferas oficiales, se cierra la prensa que critica al gobierno y luego se le incauta. Los candidatos oficialistas serán Juan Domingo Perón María Eva Duarte de Perón, Perón. Y la posibilidad cierta de que resulte electa esa fórmula conyugal provoca malestar, especialmente en las filas del ejército, que se mantiene reticente respecto a Evita. Ha percibido su marido de ello, da marcha atrás y la convence para que protagonice un renunciamiento histórico, que tiene lugar ante una multitud inmensa, reunida en la avenida 9 de Julio. Quijano, viejo y enfermo, acepta a regañadientes volver a cubrir la plaza de candidato a vicepresidente. Pese a tal retroceso, subsiste algún descontento militar. Y, el 28 de septiembre de 1951, estalla una revolución encabezada por el general Benjamín Menéndez, un enjuto oficial de caballería, nacionalista. Este logra sacar de Campo de Mayo una columna blindada, pero su pronunciamiento no encuentra eco. El intento falla y varios de los implicados van a dar con sus huesos al penal de Rousan, donde han de convivir con presos comunes. Además de Menéndez, son encarcelados entre otros Pío de Elía, Tomás Sánchez de Bustamante, Alejandro Agustín Lanusse y Anacleto Llosa, del ejército los primeros y aviador el último. Mi tío Guillermo Gallardo y algunos civiles más, pasan una larga temporada en la penitenciaría de la avenida Las Heras, hoy demolida. El 11 de noviembre del 51, Perón Quijano se imponen al binomio radical Balbín-Frondizi, por 4.580.000 votos contra 2.300.000. Recién habilitadas para ello, las mujeres han votado por primera vez. Perón inicia su segunda presidencia el 4 de junio de 1952. Quijano no lo acompaña en la ceremonia de Asunción, pues ha muerto poco antes. De modo que habrá que convocar a nuevas elecciones para llenar su cargo. Y Eva hace su última aparición pública aquel 4 de junio. Enferma de cáncer, morirá el 26 de julio a las 8:25 de la noche, recién cumplido los 33 años de edad. Las honras fúnebres, dispuestas por el gobierno, son imponentes. Se rinden a la difunta honores de presidente del país en ejercicio y un desfile interminable pasa ante sus restos, depositados en el Congreso de la Nación. Los empleados de la administración llevan luto obligatorio, y serán los jerarcas de la CGT quienes arrastren la cureña que transporta el ataúd hasta su sede, donde ha de permanecer mientras se construya el monumento colosal que se prevé alzar para albergarlo. El dolor popular es profundo y sincero, pero los homenajes oficiales abruman. Durante largo tiempo, las emisoras de radio interrumpirán sus transmisiones a las 20:25 hora en que Eva Perón pasó a la inmortalidad, para rendir tributo a su memoria. Las autoridades realizan inútiles gestiones, tendientes a que la Santa Sede inicie su proceso de beatificación, y, mientras esperan su ingreso al santoral, disponen la erección de altares cívicos en los vestíbulos de las reparticiones estatales y en las estaciones ferroviarias, que lucen retratos de la extinta adornados con velas y flores. El cuerpo de esta es embalsamado por el profesor Pedro Ara, especialista español en tales menesteres. En Córdoba se fabrican aviones de combate a reacción y el Pulqui y el Pulqui 2, que se suman al Calquín y a los DL-22, con motor a pistón, construidos durante la gestión de Farrell. Durante la impresionante parada militar llevada a cabo en agosto de 1950, con motivo del Año del Libertador General San Martín y en presencia del presidente del Paraguay, Dr. Chávez, han pasado también ante el palco los tanques Nahuel, hechos en el país, y ruedan algunas unidades de rudimentarios automóviles nacionales, tales como el Institec, el Autoar, el Justicialista y el Graciela, amén de las motocicletas Puma y los tractores Pampa. En la isla Huemul, próxima a San Carlos de Bariloche, un científico pintoresco,
el alemán Ronald Richter, trabaja con abundantes medios a su disposición para poner al servicio de Perón la energía atómica, bomba incluida, cuyo empleo a corto plazo, impulsando los ferrocarriles, anuncia en un discurso, con segura convicción. Y, aunque los proyectos de Richter alientan sonrisas y no conducen finalmente a nada concreto, pasados los años se comprobaría la viabilidad del principio en que se fundaban, a partir de la fusión nuclear en vez de la fisión empleada hasta entonces. Solo que, según parece, los elementos con que contaba el investigador germano jamás le hubieran permitido lograr las altísimas temperaturas requeridas para aplicarlo con éxito. Aunque la situación económica declina, la industria liviana progresa, al amparo de planes oficiales. Pero la calidad de sus productos deja mucho que desear. Las noticias sobre negociados proliferan. El 7 de abril de 1953 renuncia Juan Duarte, hermano de Eva y secretario privado de Perón desde 1946. 2 días después aparece muerto con un balazo en la cabeza. Muchos ponen en duda la versión oficial de un suicidio, pero así lo confirma una correcta investigación judicial, llevada a cabo por el juez Pizarro Migens, y, reabierto el caso luego de caer Perón, no se probará lo contrario. El 15 de ese mes, días después de morir Juan Duarte, la CGT organiza un acto de apoyo al presidente, en Plaza de Mayo, y estallan allí 2 bombas, causando 5 muertos y 92 heridos entre el público que, enardecido, incendia varios comités políticos opositores y marcha sobre el Jockey Club, lo destroza parcialmente y también le prende fuego, ante la pasividad policial. Los autores del atentado que desata esta sucesión de graves desmanes son descubiertos y presos, resultando tratarse de los jóvenes Germán López, Roque Carranza, Francisco Elizalde, Firmat, Centurión y algún otro, vinculados al radicalismo. Un año después, abril del 54, el peronismo volvería a demostrar su vigencia electoral, en los comicios que se efectúan para proveer el puesto vacante de vicepresidente. Su candidato, el almirante Alberto Teixeira, duplica con 5 millones de votos los obtenidos por el Partido Radical. Perón, a quien se presenta como el primer trabajador, aparece a sí mismo como primer deportista. Título sin duda exagerado, aunque su paso por las tropas de montaña hiciera de él un buen esquiador, contando en su haber con varios torneos de esgrima, amén de haberse calzado esporádicamente los guantes de box siendo joven. Pero, eso sí, durante su gobierno apoyó decididamente al deporte, acaso en procura de mayor popularidad. Y nuestros deportistas lograron logros importantes por entonces. En las Olimpiadas de Londres, 1948, el bombero argentino Delfo Cabrera ganó la maratón, 2 boxeadores, Pascual Pérez y Rafael Iglesias, trajeron las medallas doradas de sus categorías, mosca y pesado respectivamente. También fueron campeones olímpicos esa vez los tiradores Pablo Cagnazo, fusil, y Enrique Díaz Sáenz Valiente, pistola. El Gran Premio de Automovilismo Buenos Aires-Caracas mantuvo en vilo a Sudamérica durante su extenso desarrollo, imponiéndose Domingo Marimón, luego de romper Oscar Gálvez el motor de su coche en la última etapa, cuando era holgado puntero de la prueba. El mismo Gálvez triunfaría en la carrera Lima-Buenos Aires, organizada al regreso de aquella, y más tarde, en el circuito de Palermo, superaría a los ases europeos, conduciendo un pesado Alfa Romeo 3800 bajo la lluvia. Su hermano Juan se consagraría reiteradamente campeón argentino de turismo de carretera. Juan Manuel Fangio, el formidable Chueco de Balcarce, obtiene en 1950 el primero de los 5 campeonatos mundiales que hilvanaría a lo largo de su trayectoria incomparable. El Luna Park es escenario de un torneo mundial de básquetbol, en cuya culminación la Argentina, donde juegan Furlón, González, Pérez Varela, UD, Biou, derrota a una dudosa representación de los Estados Unidos, que inviste el equipo de la fábrica Chevrolet. Eduardo Lause cumple excelente campaña en los rings norteamericanos, sin conseguir pelear por el cetro de los medianos. San Lorenzo de Almagro, campeón de 1946, realiza una gira memorable por España y Portugal. Chicos de todo el país compiten en los certámenes infantiles de fútbol que organiza el gobierno y uno de los cuadros consagrados en ellos lleva un nombre muy propio de la época, Evita Morningstar. Los hermanos Ojit, Luis Elías, Manuel Corner y Boris, monopolizan las transmisiones por radio de los grandes acontecimientos deportivos, intercalando en sus relatos abundante propaganda oficial. La noche en que Quique Williams, titular de la corona de los livianos, noqueó a José María Gatica apenas comenzado el primer round. Corner alcanzó a decir tan solo, empieza el combate, inteligente Gatica, Perón cumple Evita dignifica, cae Gatica. Según trascendió luego, el mono, Gatica, cuyos topetazos con Alfredo Prada conmovían al país, habría subido esa noche al cuadrilátero con varias copas de más.
A fines de 1954, Perón entra inopinadamente en conflicto con la Iglesia Católica, cuya jerarquía no había tenido hasta el momento roces con el gobierno. Por el contrario, la enseñanza religiosa en las escuelas, establecida por Ramírez, determinó que la mayoría de los obispos mirara con simpatía al candidato oficialista en 1946 y muchos católicos lo votaron, situación que aún se mantenía en 1951. Pero ocurrió que la Iglesia conservaba su autonomía frente al régimen, lo cual contrastaba con las loas prodigadas desde casi todos los demás sectores de la sociedad, salvo los declaradamente opositores, que eran pocos. Y Perón, de buenas a primeras, acusa a Monseñor Manuel Tato, provisor y vicario general de Buenos Aires, como así también a Monseñor Ramón Pablo Noboa, de sabotear la acción gubernativa. Ello por cuanto los acusados habían desaprobado la instalación de un campo de recreo para niñas de colegios secundarios en la Quinta Presidencial, instalación esta que dio lugar a extendidas habladurías. Al ataque verbal de Perón sigue una política de abierta agresión a la Iglesia, que contraría las convicciones arraigadas en la población y que discrepa con la llamada doctrina justicialista. Se deroga la enseñanza religiosa, se establece el divorcio vincular, se autoriza el funcionamiento de prostíbulos, las autoridades reciben y condecoran a jerarcas de cultos cismáticos y es anunciada una reforma constitucional, que separará a la Iglesia del Estado. Algunos ministros, considerados masones, integran el gabinete y es tenido por tal el vicepresidente Teisaire. Al calor oficial se lleva a cabo un gran acto espiritista en el Luna Park, bajo el auspicio de la Escuela Científica Basilio. El lenguaje de muchos funcionarios se tiñe de anticlericalismo y en la prensa gubernista aparecen titulares como este: se alborotó el obispero. La no autorizada procesión de Corpus Christi, realizada pese a todo el 11 de junio de 1955, se transforma en una gigantesca manifestación, donde a los sentimientos piadosos se suma la pasión política. Aquel día regresó al país Pascual Pérez, luego de defender exitosamente la corona de los pesos mosca obtenida el año anterior, siendo el primer título mundial conquistado por un boxeador argentino. Desde el Ministerio del Interior se intentó neutralizar los efectos de la manifestación adversa, mediante un recibimiento multitudinario tributado al flamante campeón. Durante el transcurso de aquella, la quema de una bandera nacional, que el gobierno achaca a los manifestantes y esto suponen una maniobra fraguada por el gobierno, da lugar a violentas imputaciones oficiales contra la Iglesia y los católicos. El 12 de junio, grupos peronistas atacan la Catedral Metropolitana, cuyos defensores terminan presos. Perón dispone que Monseñores Tato y Noboa sean deportados. Se proyecta que la reforma constitucional, que habrá de establecer la separación de la Iglesia y el Estado, derogue de paso las disposiciones del texto vigente desde 1949 que traban la concesión de extensas áreas de la Patagonia a compañías extranjeras para extraer petróleo, cosa que se propone hacer el gobierno, pues ha comenzado negociaciones con la California Argentina, una sociedad cuyo nombre revela a media su condición de norteamericana. La tercera posición, en materia internacional, equidistancia entre los EU y la URSS, queda definitivamente archivada, estableciendo Perón una estrecha relación personal con Milton Eisenhower, hermano del presidente yanqui. Empiezan a correr rumores, referidos a actividades conspirativas. Una audición cómica que se difunde por radio, la revista Dislocada, populariza un cantito cuyo estribillo repite: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí, y, a raíz de eso, para mencionar a los misteriosos conspiradores la gente hablará de los gorilas. Término este que haría largo camino, saltando finalmente más allá de las fronteras argentinas. El 16 de junio de aquel año 1955, una revolución sangrienta conmovió la República. Aviones navales arrojaron bombas sobre la Casa Rosada, sin acertar el blanco y cayendo varias de ellas en la Plaza de Mayo y el Paseo Colón. Murieron gran cantidad de transeúntes, ajenos por completo a los sucesos, sin que jamás se llegara a establecer su número. Perón, destinatario del bombardeo, oportunamente advertido, abandonó esa noche la sede de gobierno, buscando refugio en el subsuelo del Ministerio de Ejército, edificio Libertador. Desde ese edificio, efectivos de la tercera compañía del Regimiento Motorizado Buenos Aires, junto con los granaderos que custodiaban la Casa Rosada, rechazaron un ataque de la Infantería de Marina, que luego se hizo fuerte en el ministerio correspondiente a la Armada, cerca del Correo Central, actual asiento de la prefectura. Se intercambiaron sucesivas ráfagas de ametralladora entre ambos edificios. Jefe del movimiento era el almirante Samuel Toranzo Calderón. Obreros llegados desde las afueras en camiones, reclaman a las puertas del Ministerio de Ejército que les sean entregadas armas para defender a Perón. No las reciben. En cambio, el grueso del motorizado Buenos Aires, que ha abandonado sus cuarteles de Pichincha y Garay a las órdenes del teniente coronel Marcos Ignacio Calmón,
avanza por el bajo hasta situarse muy cerca del reducto naval, en condiciones de hacer fuego directo con sus morteros contra aquel, cuyos vidrios aparecen destrozados por las balas. Los revolucionarios capitulan finalmente, sin que llegaran a tener actuación significativa los comandos civiles, organizados para operar en la oportunidad y que alcanzaron a cumplir tan solo objetivos aislados. El comandante de la Infantería de Marina, almirante Benjamin Garshow, se pega un tiro. Al caer la tarde, aparatos sublevados, Glastar Meteor, de la Fuerza Aérea, enfilan por sobre la Avenida de Mayo y vuelven a hacer fuego contra la Casa de Gobierno, antes de perderse rumbo al Uruguay, donde se asilan sus pilotos. Poco después, elementos que responden al Ministerio del Interior proceden a destrozar y prender fuego a varias iglesias porteñas. Arden así San Ignacio, San Francisco, Santo Domingo, San Nicolás y la Curia Metropolitana, quedando altares destruidos, imágenes mutiladas y quemados valiosos archivos coloniales. Entre los grupos organizados que así actuaron esa noche, se contó la Alianza Popular Nacionalista, sucesora de la Alianza Libertadora, que, en 1946, acompañara la candidatura presidencial de Perón con una lista propia de candidatos a senadores y diputados por la capital. El andar posterior de la gestión peronista determinó que los nacionalistas la elogiaran o criticaran según el caso. Ya antes de 1955 no quedaba en la alianza ninguno de sus fundadores, pues habían renunciado anteriormente o fueron expulsados en 1953, ocupando su lugar hombres de acción sin relieve alguno, plegados incondicionalmente al gobierno bajo las órdenes de Guillermo Patricio Kelly, quien, para dejar en claro la ruptura producida, le cambió el nombre a la alianza, según arriba lo indicó. En septiembre del 55, mientras aún se desarrollaba la revolución encabezada por Lonardi, tanques pertenecientes al motorizado Buenos Aires demolieron a cañonazos la sede aliancista, en San Martín y Corrientes. El movimiento del 16 de junio y sus secuelas instalaron una descarnada violencia en el país, que quedó anonadado. Perón, cuya notable habilidad política parecía haber entrado en un cono de sombra, también se mostraba perplejo, sin atinar con la reacción exigida por las circunstancias. El 6 de julio pronuncia un discurso conciliador, invitando a los partidos opositores para iniciar una ronda de conversaciones. Se equivocó al hacerlo, pues la resistencia a su régimen ya no se originaba en los partidos políticos, que nada habían cambiado desde 1946 y que venían siendo inexorablemente derrotados en cuanta elección se llevaba a cabo desde entonces. Los mismos, por otra parte, se mostraron reticentes ante la invitación, aprovechando la oportunidad únicamente para lograr que la prensa difundiera algunas de sus declaraciones, naturalmente adversas al gobierno. El 31 de agosto, Perón jugó una carta arriesgada. Ofreció su renuncia, en aras de la pacificación nacional. Pero, simultáneamente, puso en marcha la máquina partidaria, a fin de montar una concentración popular donde se le pediría que continuara en el mando. Como culminación de ella, se despacha con una arenga tremenda, anunciando que responderá a la violencia con una violencia mayor y que, por cada peronista que caiga, caerán 5 de sus adversarios. Propone, asimismo, que sus seguidores se provean de alambre de fardo para colgar opositores. Aunque las amenazas oficiales no se cumplen, una tensión gravísima se aposenta en la República, intensificándose la ofensiva de los panfletos. Estos, en efecto, habían reemplazado a las declaraciones y denuncias públicas, que no solo implicaban riesgo, sino que ni siquiera eran recogidas por los medios de información, corrían subrepticiamente de mano en mano, galvanizaban la resistencia y erosionaban progresivamente al régimen. Un libro publicado por Félix Lafiandra, H., después de caer Perón, transcribe 200 de dichos impresos clandestinos. Tienen gran repercusión 2 cartas abiertas, de tono claramente revolucionario, que Mario Madeo dirige al subsecretario de Ejército, general José Embrioni, y que circulan como panfletos. El 8 de septiembre, el secretario general de la CGT envió una nota al ministro de Ejército, ofreciendo el apoyo de los trabajadores a los militares, para defender la Constitución y las autoridades nacionales. La posibilidad de que se constituyan milicias populares contribuye a aumentar el malestar imperante y causa alarma en las Fuerzas Armadas. Una nueva revolución está en ciernes. El intento del 16 de junio se circunscribió a la Marina y a una pequeña fracción de la Aeronáutica, no contando con adhesión por parte del Ejército. En el seno de este, no obstante, palpitaba también una conspiración. Su impulsor era el general Pedro Eugenio Aramburu que, ante el sesgo tomado por los acontecimientos, desistió formalmente de sus propósitos, expresando que consideraba imposible llevar adelante una revolución en esas circunstancias. Fue entonces cuando apareció en escena el general Eduardo Lonardi,
a quien convocó el coronel Arturo Osorio Arana para proseguir las tareas abandonadas por Aramburu, de las que él era partícipe. Lonardi es un oficial de artillería retirado, que está por cumplir 59 años y cuyo carácter afable oculta la firmeza de su temple. Católico practicante, había comandado un cuerpo de ejército y enseñado en institutos militares. Hacia la medianoche del 15 de septiembre de 1955, Lonardi llega a un puesto de guardia, situado en los fondos de la Escuela de Artillería, en Córdoba. El suboficial a cargo le franquea la entrada, cumpliendo órdenes del oficial de servicio, capitán Ramón Eduardo Molina, plegado a la Revolución. El general ha viajado en ómnibus desde Buenos Aires, viste un uniforme pasado de moda y lo rodean su hijo, capitán Luis Eduardo Lonardi, el coronel Osorio Arana y su hijo Arturo Enrique, los capitanes retirados David Julio Uriburu y Ezequiel Pereira Sorraquín, Marcelo Gabasto e Iván Villamil, civiles como el hijo de Osorio Arana. Pronto se une a ellos el capitán Molina. Antes de irrumpir en la habitación que ocupa el director de la escuela, coronel Juan Bautista Turconi, Lonardi pide un arma y le alcanzan una automática calibre 45. Al abrirse la puerta, Turconi se adelanta precipitadamente y Lonardi dispara, hiriéndolo en una oreja. Lamenta el hecho debido quizá a que no contaba con la sensibilidad del gatillo de la pistola que empuña e indica que atiendan al herido. Acto seguido se hace cargo del mando. A las 3 de la mañana del 16 de septiembre, los cañones de la escuela de artillería abren fuego contra la de infantería, que está relativamente próxima. Su jefe, el coronel Brizuela, ha cortado una comunicación telefónica previa, intentada por Lonardi. Los primeros cañonazos dañan las instalaciones eléctricas y ambas escuelas quedan a oscuras. Se combate intensamente y crece el número de muertos y heridos. Al rayar el alba, Brizuela realiza un movimiento táctico, abandonando los cuarteles y reagrupando los efectivos que comandan las cerrilladas que están camino a La Calera. Una compañía, bajo las órdenes del capitán Juan José Claise, toma la escuela abandonada. Desde las alturas, los hombres de Brizuela disparan con ametralladoras pesadas. Hacia las 11, la situación aproximadamente es la siguiente: Lonardi y los suyos son dueños de las escuelas de artillería e infantería. También responden a la revolución las escuelas correspondientes a la aeronáutica, de aviación militar, de suboficiales, paracaidistas, superior de aerotécnica, sublevadas por el comodoro Krause, el comandante Tanco y los capitanes Maldonado y Gillamondegui, que han ocupado asimismo los talleres del IAME. El coronel Brizuela se sostenía en las colinas, luego de intentar un ataque por retaguardia contra la escuela de artillería. Algunos aviones, plegados al alzamiento, han sobrevolado la zona. Fuerzas del Regimiento 14 de Infantería y una agrupación de suboficiales se concentran en Altagracia para atacar a los revolucionarios. La posición de estos es comprometida cuando Brizuela resuelve parlamentar. Tiene una emotiva reunión con Lonardi, que le explica los motivos que lo impulsan, asegurándole que el lema del futuro gobierno ha de ser: ni vencedores ni vencidos. Brizuela opta por cesar en la lucha y sus tropas desfilan ante las de Lonardi, sin deponer las armas y recibiendo honores por su comportamiento. La base naval de Puerto Belgrano se había sublevado, a la hora convenida para ello, la 1 del día 16. Pero convergían sobre ella poderosas fuerzas leales. A mediodía se sumó al alzamiento la flota de mar, que se hallaba en Puerto Madryn al mando del capitán Nariño. Poco antes lo ha hecho la flota de río, comandada por el capitán Muro de Nadal. En uno de sus buques, el rastreador Murature, está instalado el comandante de la Marina de Guerra en operaciones, contraalmirante Isaac F. Rojas. Durante la madrugada de ese día se había pronunciado la escuela naval, controlando la base de Río Santiago, pero, más tarde, esta debió ser desalojada ante el ataque de la Segunda División Terrestre, que respondía al gobierno. Junto con los marinos, combatieron en tal oportunidad oficiales del ejército, que cursaban las escuelas superiores de guerra y técnica, encabezados por el general Juan José Uranga. Las tropas con asiento en Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca respondían al comandante en jefe de las fuerzas de represión, general Franklin Lucero. También las del litoral, cuyo alzamiento intentara sin éxito el general Aramburu, quien, ante los hechos consumados, se había adherido a la revolución. En cuanto a las de Cuyo, su situación no era clara. Estaban a las órdenes del general Julio Lagos, el cual, pese a haberse plegado al pronunciamiento, se proponía establecer un gobierno revolucionario en Mendoza, demorando su apoyo a Lonardi, que le requería con urgencia el envío de refuerzos. Este pedido de auxilio fue formulado a Lagos por el mayor Juan Francisco Guevara, al cual el general Lonardi atribuiría el 90% del éxito de la revolución, que voló desde Córdoba para transmitir el requerimiento. En lo que se refiere al control del aire,
Los insurgentes contaban con algunos aparatos con base en Córdoba, precariamente alistados para cumplir misiones de combate. Era el caso de los Glastar Meteor, reactores británicos que consumían queroseno en sus turbinas y que, a falta de ese combustible, volaban con nafta de aviación, lo cual determinó que uno de ellos estallara en vuelo, pereciendo el teniente Morandini. Por su parte, el gobierno contaba con los bombarderos pesados Abraham Lincoln, de Villa Reynolds, San Luis. Por la mañana del 17 de septiembre, Lonardi trasladó su comando a la Escuela de Aviación Militar, transformada en baluarte revolucionario. Antes de hacerlo firmó una proclama, redactada por su cuñado Clemente Villada Chaval. El comodoro Krause había dispuesto la ocupación de las radios cordobesas y una de ellas, LV2, pasó a ser mensajero revolucionario, bajo el nombre de La Voz de la Libertad. Ante sus micrófonos, Villada Chaval leyó la proclama firmada por Lonardi. Las perspectivas, no obstante, se presentan sombrías para los sublevados. A las fuerzas leales, que responden en Córdoba al general Marello, se agregan los regimientos 11 y 12 de infantería, que llegan desde Santa Fe al mando del general Iñiguez, reforzados por un grupo antiaéreo, y el general Moschini, con órdenes de reprimir, avanza desde el norte al frente de los regimientos 15, 17, 18 y 19 de infantería, amén de un batallón de comunicaciones. El general Videla Balaguer, apoyado por civiles y una compañía de fusileros que pusiera Lonardi a su disposición, toma la jefatura de policía cordobesa en medio de nutrido fuego. En calidad de refuerzo, a bordo de aviones de línea, ha llegado a la Escuela de Aviación una compañía del Segundo Cuerpo de Ejército. Y, el domingo 18, Iñiguez ocupa la estación ferroviaria de Alta Córdoba, acosada a sus tropas por francotiradores que disparan desde todos lados. Ocupada la estación, Iñiguez se dirige al centro de la ciudad, hallando fuerte resistencia por parte de militares y civiles, que detienen su avance. La Armada, mientras tanto, establece el bloqueo de los puertos argentinos. Lonardi envía emisarios a Iñiguez, invitándole a reunirse con él. Iñiguez no acepta la reunión pero expresa que, si se ordena a los civiles que cesen su hostigamiento, dispondrá que las fuerzas a su mando cesen también las operaciones. Así se conviene hacerlo. A todo esto, los Abraham Lincoln, que despacha el gobierno para bombardear a los rebeldes, se dan vuelta en el aire, plegándose a la revolución, por ese motivo los llamarán panqueques. A las 8 de la mañana del lunes 19, el almirante Rojas intima rendición al gobierno. Otorga un plazo que vence a las 12, cumplido el cual la flota procederá a cañonear objetivos militares y destilerías de petróleo, cosa que ya ha hecho el día anterior, disparando sobre depósitos de combustible en Mar del Plata. Son las 12:45, cuando el general Lucero lee por radio un mensaje de Perón. En el mismo, este ofrece nuevamente su renuncia, la del vicepresidente y los legisladores, manifestando que el ejército puede hacerse cargo de la situación, para buscar la pacificación de los argentinos antes que sea demasiado tarde. Luego de una reunión en la Casa de Gobierno, Lucero difunde otro comunicado, mediante el que invita a los comandos revolucionarios para iniciar negociaciones y paralizar las hostilidades en las posiciones alcanzadas. Lonardi manda un despacho a Lucero, señalando que la renuncia inmediata de Perón es condición previa para aceptar una tregua. Sin afirmar explícitamente que tal renuncia haya sido concretada, Lucero hace saber a la población que se ha constituido una junta de generales para encargarse de las tratativas de entendimiento y pacificación. Está presidida por el general José Domingo Molina. La junta asume el gobierno provisoriamente, dando alcances de renuncia al mensaje de Perón. No obstante ello, convocados sus miembros, acuden a la quinta presidencial de Olivos. Regresan después de medianoche y hacen saber que Perón les ha anunciado que su renuncia no es tal, sino apenas un gesto de renunciamiento, que la situación militar le resulta favorable, y que aún cuenta con el recurso de abrir los arsenales, para entregar armas al pueblo. Los generales discuten sobre el nuevo giro de los acontecimientos, cuando irrumpe en el despacho donde están reunidos el general Francisco Imaz, acompañado por los teniente coroneles Pedro A. Pujol y Carlos J. Rosas, como así también por el capitán Hugo Miouri Pereira. Empuñan metralletas y conminan a los miembros de la Junta para que pongan punto final a sus cavilaciones, comuniquen a Perón que su renuncia ha sido definitivamente aceptada e inicien de inmediato la negociación con los mandos revolucionarios. Ante la elocuencia de las armas, todas las exigencias son admitidas sin más. El 20 de septiembre, los representantes de la Junta Militar se encuentran con el almirante Rojas y el general Uranga en el crucero, 17 de octubre, fondeado en aguas del Río de la Plata. Lonardi envía como delegado suyo al mayor Guevara que, a posteriori, ratificará lo actuado. Ese mismo día,
en Córdoba, Lonardi asume el gobierno provisional de la nación, designando secretario general al capitán de navío Arturo R. Rial y secretario de Relaciones Exteriores al comodoro Julio César Krause. Asimismo, declara a Córdoba, capital provisional de la República, según llegó a figurar en un matasellos de la época, hasta que las nuevas autoridades se trasladen a Buenos Aires. El día 23 llegó Lonardi a la Casa Rosada, y desde sus balcones, se dirigió a una inmensa multitud que lo aclamaba. Perón se había asilado en la Embajada del Paraguay, pasando enseguida a una cañonera de ese país y, por último, a un hidroavión que lo llevaría al exilio. Casi 10 años mediaban entre ese momento y el 17 de octubre de 1945. La quema de una bandera argentina, durante la manifestación realizada el día de Corpus Christi, en junio del 55, tuvo notable trascendencia. El gobierno la utilizó para acusar a los católicos de traición a la patria y estos imputaron al gobierno haber fraguado el hecho, devolviéndole la acusación. Quien esto escribe participó de esa manifestación y puede aportar algunos datos sobre el tema. Ocurrió que, llegada la columna de manifestantes al Congreso, se intentaron izar en los mástiles del mismo banderas argentinas enlazadas con la papal. Durante el intento, una de aquellas comenzó a arder accidentalmente, al tomar contacto con cierta llama votiva que allí había y debiendo soltarla el muchacho que la llevaba, el cual estaba trepando para enarbolarla. Ahora bien, en base a noticias que circularon por entonces, en el Ministerio del Interior se habrían enterado del suceso a través de alguno de sus agentes infiltrados en la manifestación, requiriéndose a la policía el envío de la bandera quemada, como prueba de la versión que se resolvió suministrar a su respecto. La policía no había recogido el pabellón chamuscado, y, a fin de disimular su omisión, parece que en la comisaría sexta se procedió a quemar otro, para remitirlo al ministro Borlenghi, de manera que las banderas quemadas aquel ya lejano día de 1955 habrían sido dos, una por accidente y otra para ocultar un descuido policial. Ninguna, en realidad, con ánimo de agraviar el símbolo patrio.